Dios le bendiga, bienvenidos nuevamente a esta programación, Escogidos para su Gloria. Esperamos que esta transmisión el día de hoy sea para bendición y edificación de cada vida que pueda verlo. Les damos la bienvenida a ustedes y les damos la bienvenida y gracias por la bendición de estar en este lugar al pastor Josué Druyal que está con nosotros, gloria al Señor. Le vamos a dejar para que él dé un pequeño saludo. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de este canal, y gracias a Dios por la oportunidad y a los siervos, ¿verdad?, por humildemente venir hasta acá a hacerme esta entrevista. Me siento privilegiado. Para mí es un honor. Gracias, gracias. La gloria es del Señor, el Señor es maravilloso y siempre está ahí pendiente a las cosas que se necesitan. Y de esto nació de que la gente vea que cuando el Señor llama a alguien, Él los respalda. No solo los respalda, lo usa para su gloria, gloria al Señor. Y yo voy a iniciar haciéndole esta pregunta, pastor. ¿Cómo fue su llamado al Evangelio? Bueno, mi llamado al Evangelio, yo digo que tiene dos fases, dos etapas. Claro está, no todo el mundo, ¿verdad?, eh, puede gozar de este tipo de llamado, porque hay veces que uno se aparta de Dios, empieza, uno se aparta y no vuelve más. En mi caso no fue así. El Señor me llamó a mí, yo tuve mi encuentro con Dios. Claro, nací en la iglesia, mis padres se conocieron en la iglesia, nací en la iglesia, pero tuve mi encuentro con Dios personal a la edad de 12 años para 3. Ya a los 13 estaba predicando, me bauticé a los 13 años, sí, me bauticé en agua, a los 13 comencé a predicar. Dejé hasta la escuela por estar metido en ayuno, oración, en silicio con el Señor. Pero entonces, después que el Señor comenzó a abrir puertas y comenzó Dios a extender el llamado, lamentablemente no pude resistir, ¿verdad? Por mi madurez en todos los sentidos, niño, y también mi madurez espiritual, se me levantó una lucha muy fuerte desde adentro, no la aguanté, y entonces me fui al mundo. Entonces, cuando me fui al mundo, duré un tiempo muy herido fuera en el mundo, no quería visitar la iglesia, no quería, pero el llamado estaba ahí. Dios me hablaba, Dios me hablaba muchísimas cosas. Había veces que yo estaba en fiesta y Dios me hablaba y tenía que irme. Era una cosa terrible lo que Dios. Yo digo que me siento privilegiado, tanto amor que Dios ha derramado. Y en una me rendí y dije, no, yo tengo que volver para la iglesia, yo tengo que volver. Y ahí entonces se cumple la palabra que la gloria posterior será mayor que la primera. Entonces, cuando vuelvo a los caminos del Señor, me acuerdo que por el ministerio, por predicar, fue que pasó el primer evento, el suceso que me hizo salir de la iglesia. Entonces, cuando vuelvo, comenzó a pasar lo mismo. Entonces yo no quería, yo le dije al Señor, déjame sentado en una silla, que yo me siento bien ahí. Yo me voy a salvar en una silla. Y lamentablemente, hermano, no es como uno quiera, sino como Dios quiera. Lamentablemente para uno, claro está. Claro, claro. Porque la voluntad de Dios muchas veces es difícil para el hombre comprenderla. Pero Dios, hermano, en su misericordia me dijo, yo soy el que mando aquí, y tú vas a hacer lo que yo digo. Y míreme aquí donde estoy, hermano. Ya con, ya con todo este tiempo predicando, ya usted sabe. Gloria a Dios. Pastor, usted me acaba de cambiar todas las preguntas desde el final al inicio. ¿Cómo va a ser? No relaje. La guerra dentro de la iglesia para los escogidos, los que el Señor llama. ¿Es una pregunta? Sí. Bueno, lamentablemente por decirlo así, la iglesia de Jesucristo, como se ha salido de la palabra de Dios, dentro de nosotros, es que nosotros tenemos la guerra más fuerte. La guerra es interna. Ahí se cumple la palabra que dice David, que se levantó contra él un íntimo, de lo que le decían, vamos a la casa de Dios. Lamentablemente, cuando un ministerio se está levantando, comienzan a surgir muchas cosas dentro de la iglesia. Comienzan a surgir muchos celos, comienzan a surgir mucha envidia. También yo entiendo que muchas veces la persona no espera su tiempo, la persona no espera madurar, la persona no se somete, muchas veces son rebeldes, porque entienden que Dios los llamó y que ellos van para encima
y que ellos, no, y las cosas no son así. Yo creo que cuando Dios te llama, Dios te prepara y tiene un tiempo establecido para ti y no te puede desesperar. Pero también dentro de nosotros es que está el problema más grande, el stock más grande. Y Satanás lo sabe, y por eso las luchas internas son más fuertes que las de afuera, para un ministerio que se está levantando. Siempre van a haber 2 o 3 personas que van a decir, no, él no da para eso, esto hay que detenerlo, mira, siempre dentro de nosotros. Y eso es lo más doloroso es eso, que nosotros estamos supuestos a hacer, como decía los otros días un mensaje, estamos supuestos a hacer puentes para que otros pasen, pero no lo somos, no lo somos. Y por eso hoy en día hay mucha gente que está allá afuera, no porque el diablo se le levantó, sino porque dentro de nosotros hubo gente que lo echaron para afuera. Santo eres, Señor. Es algo un poquito lamentable, por decirlo así, porque muchas veces nosotros, el Señor nos llama y es para traernos consuelo, alegría, amor y todas las bendiciones, las cosas que en el mundo no nos dan, y encontrarse con esas cosas. Pero el Señor, hubo un momento que lo llamó nuevamente. Sí. Ese momento no hubo retorno. ¿Usted no podría hablar de ese momento? Bueno, cuando Dios me llamó a mí por dolor, no por amor. Yo no vine a los pies del Señor por amor, porque al yo estar herido y estar golpeado, bueno, es un testimonio largo, pero Dios me llamaba de una forma, Dios me llamaba y me decía príncipe herido, y yo lloré mucho, porque al Dios decirme príncipe herido y yo estar afuera de los caminos del Señor, un día cuando yo me reconcilio, estoy en un ayuno y el Señor me lleva a Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo sus hijos. Entonces ahí es donde Dios me da un mensaje que se llama el premio de la aflicción. Entonces ahí cuando Dios bendice a José, Jacob llama a José en la bendición y le dice, tú fuiste príncipe entre tus hermanos. Y la palabra príncipe en hebreo es separado. Entonces yo lloré mucho porque cuando Dios me llamaba príncipe herido, me decía, tú fuiste un hombre que yo separé, pero estás herido. Entonces así hay mucha gente allá afuera que están heridos, son príncipes, son princesas, son sacerdotes, que Dios llamó, que Dios estableció para hacer algo en la tierra, pero están heridos. Y por causa de esas heridas, ese ministerio se está perdiendo, y se está perdiendo todo lo que Dios puede hacer a través de un hombre en la tierra por causa de heridas que no han sido sanadas. Yo creo que en una ocasión cuando Saúl fue muerto, en esta ocasión cuando David dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, él dice una palabra y dice, no deis las buenas nuevas en Ascalón. Y lo que David estaba diciendo, no lo anuncien para que no se alegren las hijas de los filisteos. David estaba diciendo, no digan que Saúl murió para que los impíos no se gocen. Y hoy en día nosotros no tenemos dolor cuando uno de nosotros se va, sino que decimos, mira, yo sabía que ese no estaba en aquí. O sea, que nosotros mismos nos estamos matando uno con otro. ¿Y cuántos hombres de Dios con tanta gloria allá afuera están? Yo duré más de 10 años. Mire, que si a mí me preguntan de qué yo me arrepiento de haber dejado a Dios por más de 10 años, por una herida causada adentro. Es algo muy, muy, muy impactante lo que tú nos estabas contando, porque a veces estas cosas pasan y hay que hablarle a la gente. Pastor, algo que está pasando en muchas iglesias es el no hablar de lo que el Señor nos vino a hablar, que fue del mundo espiritual. Nosotros estamos sujetos al mundo espiritual, no al mundo físico. Y cuando se dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero hay gente endemoniada dentro de la iglesia, y eso no se menciona. Gloria al Señor. Bueno, que si están endemoniados, claro, y yo soy de los que digo que siempre Satanás usa una técnica que fue revelada por Pablo, pero la iglesia no lo ha entendido. Se va a vestir como ángel de luz. Satanás siempre va a querer vestirse de un santo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con las apariencias.
Satanás no va a venir ni con un tridente, ni con una cola. No, si nosotros somos super santos, Él va a venir super santo. ¿Me entiendes? Si nosotros somos un lenguaje, Él va a venir con ese lenguaje para disfrazarse. Por eso es que es tan necesario el don de discernimiento. Yo soy de los que digo que el don de discernimiento es determinante para la victoria de una iglesia, para la victoria de un ministerio. Porque el don de discernimiento es algo donde tú percibes, ves lo que otros no ven y conoces el mundo espiritual. ¿Cómo tú conoces? ¿Sabes la gente que se ha equivocado por una ropa? Decir, mire, esto es un siervo de Dios, esto es una sierva de Dios. Cuando la cosa no está ahí, no es que estamos diciendo que evitamos como gente mundana. Claro. Tenemos que marcar una diferencia en nuestra vestimenta. Pero también tenemos que saber que Satanás, como a nosotros nos gusta eso, y hemos puesto eso, como le hemos dado mucho énfasis, va a venir vestido así y va a hacer mucho daño. Yo tengo 40 y pico de años, no voy a decir el pico. Yo tengo 40 y pico de años, yo nací en una iglesia evangélica y yo sé lo que son los disfraces. Y yo he visto mucha gente disfrazada más mala que el diablo. Entonces hoy en día tenemos mucha gente endemoniada dentro de la iglesia. Pero ¿usted sabe por qué tenemos tanta gente endemoniada? Porque hace falta poder. ¿Y por qué no se le da la libertad al Espíritu Santo? Las personas creen que la libertad al Espíritu Santo es tú monear la cabeza y correr por la iglesia. No, eso muchas veces eso son emociones y no hay poder. El poder regio, el poder de verdad, la esencia del poder se manifiesta en una iglesia cuando las personas quedan libres, aun cuando tú hablando. Las personas, las ataduras se les rompen. Cuando se predica una palabra de verdad, una palabra, no, porque hay una cosa, me voy a meter en un problema aquí. No, hable. Hay una cosa, la gente piensa que golpear es hablar la sana doctrina. Y golpear no es hablar la sana doctrina. Jesús no golpeaba, Jesús hablaba palabras duras, con autoridad. Pero Jesús no maltrataba a nadie. Jesús no cogía el púlpito para estar tirando, como decimos los dominicanos, para estar tirando puya y para estar chimeando. Del púlpito no se tira puya ni se chimea. Del púlpito se habla palabra de Jehová. Del púlpito, la misma palabra que usted habla, cuando usted la habla por la Biblia, va a ir haciendo efecto en el creyente. Y el creyente va a decir, wow, dura esta palabra, pero yo no me voy de aquí, porque aquí me hablan la palabra como es. Pero cuando tú vienes y te paras ahí a golpear a la gente que están ahí, que vienen de un día terrible, y tú vienes y lo golpeas hablándoles cosas personales, eso no es sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Pero sí vemos muchas personas que estamos poseídos por el enemigo. No me voy a sacar, no voy a decir tú, porque estamos hablando dentro del Evangelio. Amén. Y no hemos sido libres por el lugar donde estamos, porque no hay poder. Pastor, igual que los apóstoles, Pedro y Pablo decían las cosas como tenía que decirlas Santiago, todos ellos, y el Nuevo Testamento nos corrige a la iglesia, gloria a Dios. Y usted tiene ese sello o ese distintivo de que usted cuando está predicando, no le está predicando afuera, usted dice, esta iglesia, ¿a quién le estoy hablando? Y eso es algo que usted lo distingue, porque no todos los pastores se atreven a decir, en esta congregación hay. Yo creo que cuando Dios no habla a la ciega ni adivina, amén. Creo que cuando Dios trae un mensaje, Dios trae un mensaje porque hay una necesidad en el lugar. Amén. Entonces no podemos obviar lo que Dios está haciendo, ni por qué Dios trae ese mensaje. Siempre Dios va a cubrir una necesidad. Y es como decía David en el Salmo 19, aún los errores ocultos, perdónalo. O sea que hay muchas veces que nosotros tenemos problemas ocultos y que solamente Dios es que nos puede revelar. Entonces Dios trae un mensaje. A mí me pasó alguna vez con un mensaje que el Señor me dio y yo dije, pero ¿y este mensaje? ¿Y este mensaje? Y cuando yo lo prediqué, mientras yo lo predicaba, lo más lejos que yo tenía era que habían dos personas que estaban haciendo eso que yo estaba predicando en la iglesia. Y mientras yo predicaba el mensaje, el Señor me dijo, mira, ella y él están en eso. Terrible. Una cosa terrible. Oh, wow. Y para mí, en lo humano, no, nunca lo iba a pensar. Nunca. Entonces yo creo que Dios trae los mensajes por necesidad. Entonces nosotros no podemos obviar eso. Amén. 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 Ya que usted trae ese tema de el Señor revela todavía. Todavía, totalmente. Lo que pasa es que la parábola cuando están para abajo no reciben la señal. Eso es lo que pasa. A buenos entendidos, esto es para entendido, gloria claro al Señor. Sí, claro que sí. Pastor, gloria al Señor. Usted tuvo hace poco
una pequeña confrontación con el COVID. Oh, sí. Usted tuvo una experiencia fuerte, creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado, para marzo del año pasado, estando yo en Atlantic City, comienzo a sentir los primeros síntomas. Pero fue algo, hermana, que fue fuerte. Fue una experiencia fuerte, pero había algo en mí que fue lo que el Señor me hizo entender que no lo entendía. Cuando Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, yo lo podía recitar, pero yo tenía como una paz, aún sabiendo la condición que estaba y que los médicos me habían dicho, la condición que estaba y que había que entubarme y todo eso es cosa, porque estaba mal, tenía una neumonía severa y tenía un COVID fuerte también severo, entonces mis pulmones no estaban colapsando, mis órganos también estaban colapsando, eso fue una cosa terrible y entonces Dios se manifestó de una manera, mire, esos fueron los peores días de mi vida, pero Dios se manifestó de una manera terrible en aquel lugar, me enseñó muchas cosas, me enseñó lo que era la soledad del profeta, me dijo, yo necesito un tiempo a solas contigo, necesito hablar contigo. Dios habló a mi corazón, había en mi corazón muchas cosas que yo tenía que cambiar. Y en medio de ese proceso Dios la cambió porque hay veces que en el ministerio tu armadura va tomando grietas y tú no lo vas corrigiendo. Tú no te detienes un momento a reparar tu armadura. Y cuando hablo de reparar es cuando tú te paras y dices yo tengo que mejorar esto, sino que te pones solamente y piensas en el ministerio, pero ¿y tu vida? ¿Y tu vida? Entonces, por ejemplo, en el ministerio pastoral hay muchas cosas, muchos dolores, muchos quebrantos. El ministerio pastoral es el ministerio más completo y más sufrido. Entonces, habían cosas que yo me estaba tapando detrás del ministerio de la predicación. ¿Cómo tapando? Bueno, yo le huía a la gente, yo era evasivo con la gente porque estaba herido. Me habían herido demasiado. Entonces yo lo que hacía que ya no quería darle oportunidad a la gente de ser su amigo, de que hablaran conmigo. No tenía tiempo. Pastor, yo tengo que estar... Era para que mi corazón no siguiera sufriendo de tantas cosas que me habían hecho. Pero el Señor me dijo, no, yo no quiero a ese hombre. Yo no quiero a ese hombre, yo quiero un hombre limpio de corazón. Un hombre que sepa soportar. Y Dios ahí me enseñó mi corazón. Me dijo, mire de tu corazón lleno de cicatrices que estaban abiertas. Y me dijo, yo te voy a dar un corazón nuevo. Y me dijo, ama y perdona, ama y perdona, ama y perdona. Ese es el hombre que yo necesito. Sí, Señor, sigue hablando. ese es el hombre que yo necesito. Yo no quiero al predicador que anda zapateando por ahí, hablando fuerte. No, no, no. Yo quiero a ese hombre para yo poder fluir y seguir fluyendo en él. Y fue una experiencia bonita. ¿Cómo, pastor? Sí, fue una experiencia bonita porque en medio del dolor Dios se glorificó y salí de ahí nuevo. Solamente 6 días allá en Santo Domingo, cuando yo regresé a Santo Domingo, allá hay médicos allá en la iglesia y cuando ellos vieron mi cuadro me dijeron que era imposible que yo en 6 días saliera caminando del hospital. Y yo salí en 6 días caminando del hospital. Fue una cosa terrible. Yo le dije a Dios, yo me quiero ir de aquí. Cuando Dios terminó, digo, quiero irme de aquí. Y el oxígeno mío estaba en el piso, yo tenía que tener oxígeno todo el tiempo. Y me acuerdo que ese día yo dije, pero ven acá. Y lo que hice fue que me viré en la cama, estaba así, me viré y me hinqué y me arropé. Y ahí encima de esa cama hice una vigilia, como de 4 horas. Amanecí como hasta las 6 de la mañana. Y le dije, yo quiero irme de aquí a un milagro. Cuando los doctores llegaron, yo le dije como a las 10 de la mañana, me quiero ir. Hasta busqué en el celular cómo se decía de alta en inglés. Y le dije, me quiero ir. Y me dijeron, ¿tú irte? No, muchacho, ni lo piense. Y digo, pero pruébenme. Me dijo, ni lo piense, que tú no te vas. Digo, doctor, pero venga, pruébeme que yo estoy bien. Y me acuerdo que cuando él, con otra doctora, él cerró el oxígeno. Y cuando cerró el oxígeno comenzó a subir. Con la máquina estaba en 92, dándome la máquina oxígeno. Cuando él cierra el oxígeno, comienza a subir a 93, 94. Es lo que hace que me lo quita.
Y la doctora que tengo de este lado tiró un grito y dijo, oh my God. Dijo, wow. oh mi Dios, ¿qué es esto? Y ahí entonces subió hasta 98. Y él me dijo, tú estás ready para irte. Gloria a Dios. Y yo dije, gloria a Dios. Y salí caminando. Y esa misma semana, me acuerdo yo que estuve en Long Island predicando. Yo salí un lunes del hospital y el jueves estaba predicando. Eso sí, prediqué sentado, entre sentado y parado, pero prediqué. Predicó. Prediqué porque le dije al enemigo, quisiste matarme, pero no te saliste con la tuya. Ahora es que vamos a pelear en el nombre de Jesús. Amén, pastor, ya que menciona ese tema, una pregunta que le quiero hacer. Y es que en este tiempo me he dado cuenta que muy pocas congregaciones le explican el mundo espiritual a la gente. No explican el por qué debemos vestirnos o cómo debemos vestirnos. No nos enseñan las artimañas del enemigo. No nos conocemos al enemigo. ¿Saben qué pasa eso? Sin juzgar a nadie, es el desconocimiento del mundo espiritual. Cuando usted desconoce el mundo espiritual, usted no puede hablar de él. Entonces, hay personas que hoy están liderando las iglesias con un desconocimiento del mundo espiritual. Y yo creo que para tú poder pelear contra tu enemigo, tú debes de conocerlo. En tiempos atrás, entre Estados Unidos y Rusia, había algo que le llamaban la Guerra Fría. Estaba la KGB, estaba la CIA, tenían espías. Y estos espías rusos entraban aquí como los espías norteamericanos iban allá y estaban alrededor del mundo, porque había una guerra fría. Y eso era conociendo los pasos y los movimientos de su enemigo. Entonces, si nosotros aplicamos eso al mundo espiritual, la iglesia tiene que estar atenta y tiene que estar conociendo los pasos del mundo espiritual. En Efesios, cuando Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Pablo detalla claramente con quién es la lucha de nosotros. ¿Por qué no estudiamos eso? ¿Por qué no investigamos eso? El primer país que yo fue Haití. Y Haití, mira hermano, ya lloré, yo di grito porque yo ahí conocí, Dios me permitió ir a Haití por 4 días. Y ahí conocí yo muchas cosas de lo que era el mundo espiritual. Yo fui a informarme de lo que era el mundo espiritual. Yo conocí hombres que duraron 2 años en una loma en ayuno, sin entregar. Claro, gente que, mire, siento al Espíritu Santo. Gente que ayunaban por 3 y 4 meses, 3 veces al año. En periodo, mire, a mí me hicieron una ronda, un grupo de pastores, y me preguntaron, no queremos humillarte, no. Creemos que Dios te trajo aquí a enseñarte algo. Queremos preguntarte, ¿cuánto es lo más que tú has hecho un ayuno? Así corrido. 6 días, 7 días. Y ellos me dijeron, no relajes. Digo, sí, nosotros ayunamos por 3 meses corrido, sí, para poder mantenernos aquí. Y hubo uno que fue donde el que yo tuve contacto, que cuando Dios lo envió, madre haitiana, padre dominicano y su esposa norteamericana, y Dios le dijo, te quiero en Haití. Y él no dominaba el idioma creol, porque hablaba español, porque nació en Santo Domingo. Y entonces, cuando Dios lo manda a Haití, lo manda a una montaña por 2 años en ayuno. Increíble. Esto es increíble. 2 años. Sin entregar. 2 años sin entregar. Él me dice que la hojita, el agua, con la hojita que caían de él y donde conseguía agua, hacía una montaña, en una loma. Solo agua. Ahora sí, yo le estoy hablando de un hombre con un poder y una gloria descomunal y terrible. Hay que conocerlo. hay que bogar mar, ¿cómo es? Bogar mar adentro. Gloria al Señor. Oh, Padre de la Gloria. Pastor, yo le quiero preguntar esto. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? Muy fuerte. Me acuerdo que la primera vez una pastora la fui a llevar a su casa que estaba predicando. Y cuando la llevé a su casa ella entró y me enseñó el templo. Y cuando ella me está enseñando el templo, el Espíritu la arrebató. Y me señaló y me dice, tú no eres evangelista, tú eres pastor. Pero ya el Señor, fuera, andando descarriado, me acuerdo yo que tenía un aretico puesto. Ya usted sabe, lleno de inmundicia. Me acuerdo yo que un varón se paró de un lado de la calle y me dijo, mira, quítate ese arete que tú eres pastor.
Así mismo. Yo me quité el arete. Esto es algo, mire, Dios está en el cielo, que no miento. Yo duré, antes de reconciliarme, como 1 año y medio, y yo no pude volverme a poner ese arete cuando ese profeta me hizo así, quítate ese arete, que me señaló. Porque todavía hay hombres de Dios. Yo le pedí a Dios, después de eso, cuando ya yo era pastor, le pedí a Dios que me llevara a la iglesia de ese hombre. Digo, yo quiero ver ese hombre, yo necesito que tú me lleves a la iglesia de ese hombre a predicar y que yo lo vea y que yo me acuerde. Y eso fue una experiencia hermosa. Un día me invitaron a mi iglesia y él estaba ahí, estaba en la puerta sentado, porque su cara nunca se me olvidó. Y cuando yo estoy predicando, así mismo me mensaje, le dije, ¿usted se acuerda de mí? Y se me queda así mirando. Digo, ¿usted no se acuerda de mí? Usted me dijo a mí que me quitaron arete una vez, que yo iba a ser pastor. Déjeme decirle, yo soy pastor. Ese hombre cayó por el piso. Mire, eso fue una gloria terrible. O sea que el llamado venía fuertemente. Gloria al Señor. Pues, pastor, un consejo para la iglesia, el cuerpo místico del Señor. La iglesia, el consejo que le doy a la iglesia es que no nos desconectemos de Dios, que busquemos la presencia de Dios, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a la palabra, que volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, y más en este país, que volvamos a congregarnos, que aquí hay un problema con eso, y que estamos viviendo los tiempos malos y peligrosos, que Cristo viene. Amén. Y que tenemos que avanzarnos más. Amén. Que sigamos hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas Amén. Gracias. Amén. Como le dije al principio, por el privilegio. Así que ya saben, compartan por favor para que más personas puedan ser edificadas. Gloria a Dios. A mí esto me ministró. Yo espero que ustedes también le ministre. Este programa se llama Escogido para su gloria. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Ay, santo Dios, aleluya.